El vídeo de hoy es manual de buenas prácticas en el uso del patinete eléctrico. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hace tiempo que no subo vídeos, mucho tiempo, cierto es, pero estoy liado con un curso de drones, entonces me lleva bastante tiempo y bueno, no he subido ningún vídeo, pero hace tiempo que, bueno, que siempre mucha gente me pregunta sobre el tema de los patinetes eléctricos, dudas sobre el patinete, y el vídeo básicamente está dirigido a ellos. Si no te interesan los patinetes, ves a hacer un café o busca un tutorial sobre la cría del saltamontes en espacios abiertos, por ejemplo, ¿vale? Aparte de este manual, estoy un poquito cansado y, como yo imagino que bastantes usuarios del patinete, que estamos haciendo el uso del patinete como un transporte, como uso responsable, estamos un poquito hartos de que se nos trate un poco como psicópatas al volante de estos engendros eléctricos. Y por eso el manual de buenas prácticas o recomendaciones y sobre todo algunas cuestiones. Primera pregunta. No está prohibido. La legislación se hace dependiendo un poco de cada municipio, pero que en ningún caso a día de hoy está prohibido. El uso que se tendría que hacer a un elemento que corre como una bici y que tiene la peligrosidad de una bici, se le tiene que hacer un uso responsable. A día de hoy no hay nada que te obliga, pero os aseguro que es muy necesario a la par que vital. Piensa que la carrocería del patinete eres tú. Una caída tonta, un golpe tonto en la cabeza puede ser mortal. Yo he comprado este casco que vais a ver, diría que no está homologado, pero sí me sirvió muy bien por el tema de la visera. Sí puede ser que el casco esté homologado, y si os aparece un casco con visera es importante, porque muchas veces cuando te da el sol así, o llevas gafas de sol o es bastante necesario. El patinete en sí ya lleva una luz. Esa luz, según como, es insuficiente. Yo me he puesto, como podéis ver, este aplique, que está comprado en los chinos, pero que vale igual y que te alerta en la noche y que da algo más de luminosidad al propio LED del patinete. En la acera, si no tienes ningún sitio más para hacerlo, tienes que ir a 6 km por hora, que es más o menos lo que la gente hace andando. Los peatones siempre tienen preferencia, es un lugar para transitar. Y ante la duda, y si los ves llegar, lo mejor es bajar. Nos ayudas a todos a crear una imagen de gente en patinete cívica. Si la acera está abarrotada, te sugiero mejor buscar otro camino, otra opción. Bueno, y ahora vamos a hacer el carril bici vamos a ir por carril bici. Y en teoría aquí sí que tenemos nosotros, pero raramente se paran para dejar pasar, porque hay mucha gente que por desconocimiento no sabe que este pasacebra sí te permite pasar con la bicicleta, que es este pasacebra. Al fin y al cabo, lo que queremos todos es que la gente abandone el uso del coche, ¿no? O que se reduzca el uso del coche como elemento de movilidad. Si fomentamos el uso cívico, todo el mundo estará contento, evidentemente, que hayan y proliferen los patinetes. Siempre, evidentemente, habrán accidentes, es una cuestión estadística, pero cuanto más patinetes hay, más posibilidades de accidentes hay. Pero intentemos dar esa imagen cívica a la gente. Por supuesto, como una bicicleta, siempre y cuando la carretera lo permita, ¿no?
y no aparezca estos símbolos. Si vas a utilizar la carretera, reza porque hay arcén. Sin arcén, bueno, pero como una bicicleta. La velocidad establecida es de 250 vatios o más o menos unos 25 km por hora, lo que está homologado o estipulado. El paso cebra se tiene que pasar andando, no en patinete, a no ser que el paso cebra esté habilitado para el paso de bicicletas. Esto da una seguridad al usuario del coche que ve que hay una acción cívica y se está haciendo de alguna manera el correcto uso de ese paso cebra, ¿vale? Que es para pasar personas andando. Entonces tú lo pasas con el patinete, pero andando. Eres un usuario en ese momento, o sea, eres un viandante, para entendernos. Me dice, bueno, las bicicletas no lo hacen. Sí, ya lo sé. Las bicicletas también lo están haciendo incorrectamente. Entonces, si entre todos vamos haciendo esta acción cívica y vamos transmitiendo esa imagen, pues supongo que todo el mundo poco a poco irá cambiando esa manera de funcionar. Sé que es más complicado bajarse de la bicicleta para pasar el paso cebra, pero el código de circulación así lo dice. Entonces, es mejor hacerlo correctamente. Entonces, parece una cosa evidente, pero todo el mundo tiende a hacerlo. Entonces es muy peligroso. El patinete apenas hace ruido y la gente no lo ve llegar. Si tú encima vas con cascos, aún no ves llegar ni un posible viandante, ni un coche, etcétera, etcétera, etcétera. Gente mal pensada y con intereses económicos en el sector del motor térmico buscan cuantos más accidentes hayan mejor para dar esta mala imagen al patinete de peligrosidad, de uso irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Yo básicamente lo utilizo como cuentakilómetros vía una aplicación para ver la duración de la batería del mismo patinete, sobre todo en trayectos largos. Igual en el día a día no lo llevo. El frenado no suele ser sorprendente, es más bien justo. Sí que es verdad que hay modelos de patinete superiores a precios desorbitados, que sí que tienen un freno bastante potente. En el caso del patinete medio, vemos en este caso de Xiaomi, por ejemplo, no es que sea un freno brutal. Siempre intentemos desplazar un poco el peso hacia atrás, yo creo que ayuda y así mejoramos la frenada. Mucho el peso en el manillar, estamos ejerciendo mucho peso. El patinete eso evidentemente no le va muy bien porque mientras está bien que cada 2 semanas bueno, pues ajustéis la presión de las ruedas. En el caso del Xiaomi, por ejemplo, tiene un peso de unos 80 kilos, verificar cuál tiene que ser, pero en la rueda delantera sería de 3 bares y en la rueda trasera sería de 3,4. Ajustar un poquito eso, dependiendo del peso. Es la clave para no pinchar. Yo a día de hoy llevo casi 1000 kilómetros sin pinchar. Y os dejo links que os pueden interesar en cuanto a esas cosas, ¿no? Y hay gente que lo explica muy bien y que cómo cambiar la rueda y consejitos varios. Entonces todos los que tenga os hago el link para que los veáis. Ajustar los frenos. Se tienen que ajustar los frenos también cada 2 semanas por golpes que puedan recibir, etcétera, etcétera, porque bueno, si se desajusta, ya te digo, cualquier momento y por nada se te puede desajustar. Otras reparaciones. Os dejo un link de reparación de la manecilla del freno, que es lo que se suele romper con más o menos facilidad en una caída. Y que en nuestro caso tuvimos que hacerlo con un amigo y bueno, aquí os dejo el link, que la verdad que nos fue bien, lo conseguimos y que agradecemos sobre. Ya sabéis, vuestro amigo Spiderman se despide. La responsabilidad conlleva... ¿Cómo mierda se da eso? Bueno, es igual, no importa. Ya lo sabéis, si os ha gustado o si os ha interesado, campanita, suscribís, hacéis lo compartís y para que la gente sepa que oye, anima mucho. Bueno, un saludo, cuídense. La rueda delantera y 3,4 bares bares. Bueno, está bien.
El mantenimiento. El mantenimiento está de puta madre ir al bar. Bueno,